Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana estamos junto a la periodista argentina Leila Guerriero. Hola Leila, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿cómo estás? Encantada de estar acá con vos. Muchas gracias, bien, aquí estamos. Bueno, él es una de las cronistas latinoamericanas actuales más importantes. Sus trabajos se publican en diversos medios de América Latina y en España, como por ejemplo en el diario Nación en Argentina, en El País en España, y además es editora de la revista de periodismo narrativo Gato Pardo. También es autora de libros como Las Extremas, Plano Americano y Frutos Extraños, entre otros, y ha editado junto a la editorial de la Universidad Diego Portales el libro Los Malditos y más recientemente, junto a Mariana Enríquez, el libro El Otro Lado. Hoy día vamos a hablar de Los Suicidas del Fin del Mundo, que es una crónica que se publicó en 2005, pero que se vuelve a reeditar este año. El libro indaga en un pueblo de la Patagonia Argentina que se llama Las Heras, que para ubicarse un poco está como entre Coyhaique y Cochrane, pero más hacia el este en Argentina, como hablando en territorio chileno. Territorio chileno, claro. Sí, porque Claro. queda a la altura de la provincia de Santa Cruz, en la mitad de la... O sea, no es ni los Andes ni el océano Atlántico, es Claro, la sí, mitad. está como al medio en Argentina, pero del lado de la Al cordillera alto, chilena claro. está entre Coyhaique y Cochrane, más Sí, o bien menos. al sur. Sí, bien al sur de la Patagonia Argentina. Uh-huh. Bueno, en la crónica, Leila fue para allá, fue para Las Heras y indagó en una ola de suicidios que ocurrió en el pueblo a finales de los 90. Y es un libro que habla de las desigualdades, del desempleo en Argentina y que creo yo que es súper contingente, pese a que esto pasa en los años 90, es súper contingente porque habla de las desigualdades en los países latinoamericanos, la falta de oportunidades que hay muchas veces en estos territorios que están más aislados. Entonces, lo primero que te quería preguntar era cómo te relacionas tú con el libro, con esta reedición que ya han pasado 15 años. Uh-huh. Sí, mira, es muy curioso. Yo creo que el libro habla... Por supuesto, digo, yo no lo escribí con esa idea de que, y tampoco creo que el hecho de que digamos, de la vigencia o no de un libro sea como un valor desde el punto de vista narrativo, literario, ¿no? La vigencia para mí no es un valor en literatura. Pero bueno, curiosamente el libro se mete con dos temas ya en aquel momento, cuando se editó por primera vez, que está como muy en la base de estos tiempos que estamos viviendo, tan extraños, tan atravesados por la incertidumbre. Una es la pérdida, ¿no? Porque, como vos mencionabas, este libro habla, bueno, de la desocupación, habla de un pueblo en el que pasan mucho embarazo adolescente, mucha violencia intrafamiliar, la industria del petróleo, el extractivismo, etc. Y en ese telón de fondo ocurren 12 suicidios en un lapso muy corto, 1 año y medio, y todos de personas muy jóvenes. Entonces, bueno, lo que trata de indagar el libro es un poco como lo que queda, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué pasó con estas personas que se mataron? Y cómo lidian estas familias con la pérdida. Y la pérdida es algo que está muy instalado en nuestros días, así como la falta de empleo, la pérdida del empleo, pero digo, la pérdida de familiares queridos por todo esto que está pasando. Y hay otra cosa que también está en el libro muy fuertemente, y es como la sensación de la pérdida de sentido, ¿no? Y de que estar de que Las Heras es un lugar en el que se pierde un poco el sentido de las cosas, como si uno no tuviera un motivo para vivir, como si uno estuviera ahí durando más que viviendo. Y yo creo que en estos días hay un poco de esa sensación, ¿no? De que estamos durando, de que estamos como en un momento, todo el tiempo, hace 1 año y medio que estamos como en transición hacia algo y esperando, y ya no se sabe ni siquiera bien qué se espera, o sea, si esto va a durar. ¿Qué es esto que dura? ¿Qué sería lo que está durando? A lo mejor esto no es algo que está durando, a lo mejor esto es algo que está instalado. Entonces digo, buscar el sentido, entender. Yo creo que ha habido mucha pérdida de sentido en mucha gente. Y me parece que el libro como que conecta con ese clima de época de alguna forma. Ahora, repito, me parece que es una cosa muy lateral y que lo que pasa en el libro también es que partiendo de una historia como muy, muy local, muy chiquita, como vos decías, un pueblito que está ubicado en el sur, en la Patagonia Argentina, en el medio de la nada,
termina contando un poco como una historia muy universal, ¿no? Que es la historia, hay un pueblo como Las Heras en cada uno de los, o varios, digamos, en cada uno de nuestros países. De hecho, en Chile hubo un pueblo en el que se suicidaron muchos jóvenes, y me parece que eso, digo, el tema este es como se repite. ¿Por qué? Porque habla de la indiferencia de la capital al interior en todos nuestros países, de cierta fragilidad social, de cierta disgregación social, de la falta de perspectiva hacia el futuro, la falta de porvenir, etc. Y todo eso, bueno, es como algo que está muy presente en la conversación de nuestros días, ¿no? Y de nuestros países. La ausencia del Estado. Había un personaje que en el libro que decía que, claro, que en Buenos Aires llegan y prenden la luz o llegan y abren el agua, y creo que eso también pasa en Chile, como que uno piensa en las capitales o en las grandes ciudades, uno tiene como más o menos todo instantáneo y se olvida que tienen que venir de algún lado, que esos recursos vienen de algún lado y que estas zonas que están más aisladas. Uh-huh. También te quería preguntar por el tema de la salud mental. Acá en Chile en los últimos años recién se está hablando de la salud mental y creo que en este libro se aborda el tema y mucho antes de lo que hace muchos años. No sé si en Argentina el tema de la salud mental es algo de lo que se habla, y cómo crees tú que este libro también aborda ese tema. Mira, Argentina, sabes, es un país como súper psicoanalizado, ¿no? Es un país como que, entonces es un país en el que uno pensaría que, bueno, que el tema de la salud mental forma parte de la conversación de las... sí, forma parte de las preocupaciones del Estado, digamos, ¿no? La verdad es que yo siento que no es del todo así. Aquí si tenés un problema de salud mental y no tenés, digamos, es muy complejo todo. Si querés tratarte en una institución estatal, bueno, ni se diga, digamos, ¿no? Es como vas a esperar turno hasta no sé cuánto y aunque vas a tener una buena atención, bueno, los lugares son bastante tremendos, etc. Yo creo que el tema de la salud mental es un tema que no forma parte de las preocupaciones de la salud mental de la población, digamos, ¿no? Por un lado, porque tenemos preocupaciones muy fuertes que tienen que ver con el empleo, la economía. Nosotros en la Argentina tenemos, más del 40% de la población es pobre, según los últimos. Entonces, es una preocupación muy fuerte. Pero ¿qué pasa? La salud mental no es nada más ir al psicoanalista y no es no es una especie de lujo que podría darse una persona burguesa. Ahora voy a preocuparme por mi salud mental. Si yo no estoy mal, la OMS define a la salud como un estado de equilibrio y de armonía entre la salud física, la salud psíquica. Entonces forma parte de la salud. Pero no hay un plan concreto de trabajo con eso. El tema del suicidio ni se hable. Creo que Chile fue el único país de la región en el cual los suicidios disminuyeron en el último año, de hecho, lo cual es bastante asombroso porque en la región aumentaron un 17% según la OMS. Y en particular el tema del suicidio es un tema como muy aplacado. Y en cuanto a la salud mental específicamente, en el discurso de todos los mandatarios, digamos, que tuvieron que enfrentarse a esta situación de la pandemia, la salud mental de la población estaba completamente fuera de plano. Nadie habló de eso. Mandaron digamos, la gente tenía la obligación de estar confinada, tenía la obligación de obedecer a los decretos y los toques de queda y qué sé yo. Tenía que, si no podía comer y si no podía trabajar y si perdía su empleo, bueno, no importa, porque lo que tenemos que resguardar es el cuerpo, ¿no? Entonces, falta detrás de eso un concepto de qué resguardamos. O sea, yo estoy muy de acuerdo con todos los cuidados que hay que tener, ¿eh? No quiero decir con esto que yo esté de parte de esta gente enloquecida que dice que no hay que tener ningún cuidado. No, hay que cuidarse todo. Pero
reconozco también que para nuestros países fragilizados en sus economías y todo es muy difícil hacer lo que hacen países como Alemania o como Francia o Estados Unidos, que le dan a la gente una cantidad X de euros o de dólares por mes y dicen, señor, mire, nosotros le damos $1.600, pero por favor quédese en su casa, no salga. Acá no le puedes dar ni $20 a la gente para que se quede en su casa. Entonces, digamos, ¿qué impacto tiene qué impacto tuvieron todas esas restricciones? No solo la gente que perdió el trabajo, sino la gente que ya está deprimida y que se sintió encerrada, que perdió todos sus vínculos sociales y que está peor que antes. ¿Qué impacto tiene esto en la salud mental de la gente joven? ¿Qué impacto tiene en la salud mental de la gente vieja? Para un viejo, para una persona de 80 años, estar 1 año y medio de su vida encerrado no es lo mismo que para una persona que tiene 25 o para una persona que tiene 50. Es el final. O sea, las últimas postales de su vida que tiene son las postales que tiene a través de la ventana de su departamento. Es muy duro eso para alguien. Y para una persona joven, y extremadamente joven incluso, que está pasando por un montón de ritos de pasaje, que pasa en conjunto, en sociabilización con sus compañeros, el viaje de egresados, la fiesta de los 15 años, el primer último día de clases, el día de la primavera, el día de esto, el día de lo otro, las salidas, el boliche, alguien que estaba digo, a esa edad tenés una cosa tremenda de necesidad. Si estás de novio y vos querés estar con esa persona todo el tiempo, o sea, es un sufrimiento atroz cualquier separación de ese tipo. Y sin embargo, los jóvenes en el discurso público aparecen como los irresponsables, los cabezas frescas que se hacen fiestas clandestinas, los que no se cuidan, los que no les importa matar a los padres y a los abuelos, los que qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, digamos, aparecen ahí, y aparecen como los culpables o aparecen como la gente a la que no se le, se preocupan por los jóvenes cuando no pueden ir a clases presenciales, ¿no? Entonces los jóvenes siempre son un problema en esta situación, siempre son un problema, nunca son la solución a nada. ¿Qué pasa con ese grupo de gente a la que estamos hace 1 año y medio diciéndole son un problema, son un problema, son un problema, son un problema? ¿No estarán un poco tocados, digamos? Y sin embargo esa situación no aparece en la conversación pública. Yo no veo hablar con gente joven que estén llenando programas de tele y diciendo, bueno, a ver chicos, ¿qué pasa? ¿Qué sienten? Vos terminaste de estudiar el secundario y empezaste la universidad. ¿Con qué ánimo empezaste esa carrera? ¿Qué perspectiva? ¿Tenés perspectiva de futuro? O sea, ¿de verdad querías estudiar arquitectura y en un punto te planteas qué casas voy a hacer si la gente no va a tener plata para hacer casas cuando se termine todo esto? Sin relacionarse con los compañeros, todos esos procesos de estar con la gente se pierden. Sí, claro. Y eso no producirá depresión, eso no producirá... Entonces, la respuesta a tu pregunta es a nadie le importa. No es un tema de conversación en este momento. Digamos, se plantea la cosa como lo sanitario, y lo sanitario solo pasa por los cuerpos, y lo económico solo pasa por el dinero. La mente de la gente no está en discusión. Bueno, volviendo al libro, el reporteo que tú hiciste en los años que fuiste para allá es súper puntilloso y súper cuidadoso. Entonces quería preguntarte cómo tú abordas una historia y qué es lo que usualmente te llama la atención para decir como ya, esto lo voy a reportear, esto va a ser una historia, voy a escribir sobre esto. Mira, a mí me llaman la atención muchas historias muy distintas, entonces no podría decirte, a mí lo que me llama la atención de las historias es historias con gente triste, o historias con gente rubia, o historias con gente deprimida, o historias que transcurran a 250 kilómetros de Buenos Aires. Tengo una tendencia, me parece, a mirar historias que acontecen en el interior de la Argentina, me gusta eso. Los 2 primeros libros que escribí fueron sobre historias que transcurrían en el interior, como este que tenés. Me parece que hay ahí mucho para contar, pero después lo que me llama la atención de la historia, no podría decirte qué es lo que sí sé es que cuando abordo una historia quiero saberlo todo, y por ahí es esa la minucia que diste, ¿no? Como, bueno, una vez acá, una vez en Las Heras, quiero conocer, levantar hasta la última baldosa, pero no sé, digamos, en el caso de Las Heras obviamente me llamó la atención todo lo que pasaba, ¿no? Como
el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, la prostitución, la industria del petróleo, el desempleo, la industria extractivista, y los suicidios, obviamente. Bueno, me parece que yo creo que no hace falta ni siquiera ser periodista para entender que ahí hay una historia para contar. Pero después me han interesado mucho historias mucho más sutiles, entonces no sé qué es lo que me mueve, lo que se me prende en cada historia. Supongo que existirá eso que llaman olfato, ¿viste? Pero bueno, también existe combinado con los gustos personales, qué sé yo, porque a mí hay historias que pueden parecer geniales y a mí yo no, casi. ¿Y tú crees que ese olfato que tú dices se entrena o es algo como innato que uno tiene? ¿Uno va como después pasando el tiempo y buscando historias, va encontrando? ¿O a ti te ha pasado, por ejemplo, que las historias se te aparecen frente a ti y tú no vas a las historias? como esos escritores de ficción que dicen el personaje empezó a hacer lo que quiso y uno dice, perdón, ¿quién está escribiendo? No, las historias no vienen a mí. Lo que no sé bien, yo creo que es una mezcla de las dos cosas, que uno debe tener un cierto olfato, pero es como todo. Si vos tenés mucho talento para tocar el piano y no te pones a estudiar, y es muy fácil que nunca sepas que tenés talento para el piano, digamos. O sea, tenés que ponerlo en acción eso. Entonces también la vas educando. Lo que sí sé es que al principio, cuando yo empecé a trabajar como periodista, los temas que me llamaban la atención siempre eran como muy marginales, ¿viste? Como tipo granjas de rehabilitación de adictos, cárceles, barrios marginalísimos y peligrosísimos, bueno, toda la marginalia. Y me parece también que está muy bien que así sea, y me parece que es algo que suele pasar cuando uno empieza con este oficio, que lo primero que querés hacer es como, ahora tengo la excusa para ir a meterme en todos esos lugares que no sé cómo, ¿no? Como neuropsiquiátricos y, sí, lugares cerrados, ¿no? Y yo hice todo eso durante mucho tiempo. Y creo que después con el tiempo empezás a manejar más una cosa como, bueno, primero que se abre mucho el abanico de historias posibles, ¿no? Empecé a interesarme por temas también culturales, de creación, etcétera, etcétera. Pero también me empezó a gustar mucho las historias un poquito más, no sé, más sutiles, más inesperadas. Como que al principio, viste, arrasé con todo lo esperable, con todo el folclore del periodo, la crónica, ¿no? La marginalidad, el peligro, eso. Y después empecé como a aterrizar en otro territorio, aquello me sigue interesando, pero no sé, como más sutil, como encontrar otras historias y estoy más interesada también en historias relacionadas con gente de la clase alta, digamos. Entonces, viste, como que uno va cambiando también eso, porque va cambiando tu mirada, te vas enriqueciendo de otras cosas, aprendés cosas que no sabías, y eso va cambiando. ¿Y crees que tú también editas? Entonces, ¿crees tú que eres obsesiva como en buscar los detalles y sí o sí tener lo que dice esa fuente? Como, ¿eres obsesiva en tu trabajo? No en una forma negativa, solamente lo hablo como... Sí, te entiendo. Sí, porque la obsesión lleva a la parálisis, ¿no? O sea, el obsesivo está como completamente paralizado en un punto. Sí, no sé si se llamaría obsesiva. Yo siento que hago como lo que me parece que tengo que hacer para contar la historia. Entonces no sé si llamarlo obsesión. Siento que es como lo que hay que hacer. Me parece que sí me pasa que con el tiempo siento que cada vez es más eso que tengo que hacer. O sea, en vez de ser, bueno, como ya tengo como cierta experiencia y todo, lo resuelvo más rápido. Y para mí lo único que ha hecho la experiencia es hacer que lo resuelva más lento, digamos. O sea, no que me falten reflejos, sino que cada vez necesito más, digamos, como ir más y más, insistir más y más y más y más. Y es como, viste, en un punto... pero me parece que está bien eso, sí, me parece que está bien. Entonces, en ese sentido, si eso es lo que es ser obsesivo, sí, yo diría que sí. Pero también sé dónde parar, O sea, no soy esa periodista que, no, hasta que yo no encuentre ese papel que me dijeron, que qué sé yo, que no paro, no. Sé cuándo no dañarme, digamos, y cuándo no dañar la historia, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te posicionas tú como Leila frente a una historia? ¿Cómo encuentras el lugar en que tú vas a tomar el lugar? Porque al final también tú eres una persona y ves las cosas desde una perspectiva.
Mira, trato de no juzgar antes que todo, ¿no? Trato de no ir a la realidad como a confirmar un prejuicio que yo tenga, que es algo que se ve mucho ahora en el periodismo, ¿no? Como que los periodistas tienen una teoría, entonces no van a la realidad a ver lo que hay, sino que tratan de que la realidad encaje en ese molde que ellos ya tienen. Yo no funciono así. Y lo otro que hago es, soy una persona bastante escindida, en términos de que obviamente soy yo la que está allí mirando, soy yo la que está contemplando, soy yo con mi historia, con mi pasado, con mis lecturas, con todo eso, pero por otra parte digo, mi rol ahí en la contemplación de esa realidad es tratar de ser un buen vehículo para la historia. Entonces casi te diría que hay una especie de posición escindida entre todo lo que sea personal y todo lo que sea como yo como gente que mira, digamos, ¿no? Pero no sabría decirte cómo se hace, siento que sí, que es mi postura, mi posicionamiento natural ante la realidad que voy a contar, ¿no? Esa especie de decisión, de decir, estoy acá, pero no desde lo personal, estoy acá como con una mirada más de oficio, más profesional. Y finalmente te quería preguntar que últimamente han surgido nuevos formatos de contar historias, como por ejemplo los podcasts. ¿Qué opinas tú? Que también tienen recursos distintos que tienen la escritura, como por ejemplo los paisajes sonoros. Me imagino, por ejemplo, las raras podcasts que también cuentan historias. ¿Y qué aporte tienen a la crónica latinoamericana al final? Mira, yo no escucho mucho podcast porque la verdad sí, hay que encontrar como el momento, la manera, pero escucho cada tanto, por supuesto, y hay algunos que son muy, muy buenos. Me parece que es como un documental sonoro y yo siento mucho respeto por los documentales. Entonces, nada, me parece que es una gran manera de narrar, sí, un formato, una manera, una plataforma sumamente... digamos, que ha cobrado un auge impensado. Yo todavía no entiendo bien por qué funciona tanto, realmente no lo entiendo. Y siento que con la pandemia todo eso se disparó muchísimo, pero hay que decir que ya existía desde antes. Digo, los podcasts de Radio Ambulante, que son documentales sonoros, son buenísimos y existen desde hace muchos años. No sé qué quiero decir con eso, quiero decir, o sea, no por el hecho de que algo... Lo que digo es que, bueno, no es que... Es un formato que tiene ya su recorrido, no es que es del último año ni de los últimos 2 años. No, me parece muy interesante, muy interesante. A mí me han propuesto hacer varias cosas, pero bueno, siento que es un formato con reglas muy, muy propias, muy particulares, como todo. No es porque uno escribe bien, puede creer que puede hacer bien un podcast y además puede hacer bien un documental. Cada uno de estos lenguajes tiene sus dificultades, sus requerimientos, sus problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cosa de, sí, bueno, yo porque escribo puedo... no es así. Me parece sumamente interesante. Hay algunos que he escuchado que no me han gustado nada, digamos, que no, realmente no. Sí, nada, es como una persona la voz tiene que transmitir una cierta cercanía. Hay gente que cree que la oralidad es como habla la gente en el teatro, y no es así, o sea, eso es como una actuación, digamos. Entonces, viste, también hay que encontrar una voz que te resulte, que te cuente la historia y todo eso. Claro, y todo un tratamiento también del audio, de la música. De los silencios, del guión, o sea, el guión es fundamental. Bueno, muchas gracias, Leila, por esta entrevista. Que estés muy bien. Muchas gracias a vos, Emilia. Espero que haya resultado bien y te agradezco el rato y el espacio. Un besito.